Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Necesitan que voltee la cámara? ¿Así? ¿Mejor? ¿Cómo están? Bienvenidas. Mi nombre es Ana Isabel, yo soy practicante de psicología jurídica en la corporación y en este momento estoy invitando a otra de mis compañeras que se una también hoy. Caro, ¿estás por ahí? Estamos esperando que Caro se una a la llamada. ¿Cómo están todas? Bueno, mientras Caro se nos une a la llamada, yo les quería contar que hoy vamos a hablar sobre psicopatía. Eh, para introducir un poco el tema, nos pareció súper importante hablar sobre esto, uh, porque realmente estamos rodeados de muchas personas que tienen estos rasgos psicopáticos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, nos pareció muy importante poder hablar del tema para poder ser conscientes de cuándo nos están pasando estas cosas, poder entender un poco cómo funcionan estas personas y, quién sabe, a lo mejor identificar en algún momento a una persona con rasgos psicopáticos. Denme un segundo. Que voy a aceptar a Hola, Caro. ¡Hey! ¡Hola! hola, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Te presentas tú? Me acabo de presentar mientras los problemas técnicos. Sí, 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 te estaba escuchando justamente ahí, esperando. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas. Como yo lo dije en el envío pasado, mi nombre es Carolina Ibarra. Este semestre o este tiempo estoy acompañando a la corporación como practicante de psicología organizacional y pues nada, los estaré como acompañando durante todo este proceso en estos envíos y pues nada, espero que lo disfruten. Es un tema muy interesante, muy que los va a dejar como, ok, quiero conocer un poquito más, entonces espero les agrade bastante junto con mi compañera Ani. Listo. Bueno, Caro, tú nos vas a contar qué es un psicópata, así resumido como para que tengamos una idea. Sí, bueno, en este momento les voy a hablar un poquito sobre psicopatía, sobre qué es un psicópata como tal. Eso lo dice un autor muy reconocido en este ámbito, que es Vicente Garrido Genovés. Y él menciona que un psicópata es alguien que desafía mucho a las demás personas, que quiere hacer todo lo que desea a toda costa sin importar lo que quieran las otras personas o los intereses de los demás. Eh, Se ve afectada un poco como la felicidad o la vida de las otras personas, ya que a él no le interesa o no está como muy acorde a lo que piensan y quieren los demás. Eh, Son personas capaces de razonar, se conducen de modo cruel y desafiante, se oponen mucho a las reglas morales y básicas de la sociedad. Eh, Tienen como esa imposibilidad de sentir afecto auténtico por cualquiera, como pues, les es muy difícil o imposible conocerse,
como una persona, un ser humano común y corriente o un ser humano cabal, digámoslo así. Sí, es que además nosotros nos relacionamos, o sea, ustedes aman a las personas de su vida o a lo mejor hay personas que se cruzan por su vida que no les gustan tanto. Eso pasa, perdón por mi dedito que tengo un dedito chueco si lo muestro. Eso pasa porque sentimos una cosa que se llama empatía, o sea, nos podemos acercar, nos podemos relacionar con otros seres humanos a través de esa facultad, pero ellos no tienen eso, porque su cerebro no les permite tener eso. Exacto. Además que también son personas como muy frías, muy calculadoras, siempre están pensando, o sea, no son como que se les dio la oportunidad en ese instante y en ese instante de actuar, no, ellos siempre calculan lo que puede pasar, cómo lo van a hacer, qué van a hacer, a qué persona van a hacerlo, entonces como que siempre están calculando su actuar, digámoslo así. Además son personas superficialmente o supremamente encantadoras, no son nada antisociales, no son nada alejados, tratan siempre, de hecho siempre, es posible que, no lo, que lo podamos encontrar en la sociedad muy fácil. Son anti, pero no son asociales. O sea, ellos están en la sociedad y se relacionan y la gente de su vida jura que son la maravilla, ¿no? O sea, es que es un ciudadano modelo, no, esta persona, ¿cómo se le ocurre? O sea, él es perfecto, es un padre ejemplar o es un esposo maravilloso. A mí, ¿qué me va a hacer algo? No, nunca. Ujú. Entonces, como ellos, o sea, ellos tienen esa imposibilidad de sentir la culpa, o sea, ellos no tienen la culpa, ellos, o sea, como que no hay esa capacidad, digámoslo así, no tienen esa capacidad para sentir, o sea, solamente les importa que ellos estén bien y no les importan los demás. Exacto, esa necesidad de poder, ¿no? O sea, ellos necesitan estar por encima de los demás. Entonces, buscan escalar siempre en estar en una situación de poder con respecto a otras personas. De poder no significa necesariamente que es que tienen que ser el mandamás de, sino yo estoy en una relación de poder con respecto a ti. Entonces, por ejemplo, donde en una relación de pareja ambos deberían ser iguales, deberían tener los mismos derechos, poder decir lo mismo, participar. En una relación de pareja con una persona que tiene rasgos psicopáticos, eso no va a pasar. Él va a estar por encima. Él va a buscar siempre estar por encima de. Y lo peor de todo es que cuando la víctima le cuenta a la gente, no estamos hablando necesariamente de delitos, ¿no? La víctima de cualquiera de estos actos le cuenta a las personas muy probablemente no le crean nada. Exacto. Además, una cosa que es muy importante es que ellos siempre están como buscando apoderarse, o sea, obtener el poder, tener el poder de las personas, lo que decía Ani. Ellos tienen esa capacidad como de decirle a las personas, no, o sea, como que actúa y genera esa confianza en las personas de tal manera que las víctimas no tengan esa capacidad de defenderse porque no le van a creer. Entonces ellos siempre buscan implantar como el poder y estar ahí encima porque como que buscan a la persona, a una persona, no sé si se podría decir débil, pero que buscan tener autoridad. Sí, ese es el punto. Entonces, por eso es tan peligroso, porque yo creo que sí podemos decir que es peligroso esto, ¿no? Bastante, bastante porque se logran como camuflar, tienen como esa capacidad de camuflarse muy fácil en la sociedad, por lo que es lo mismo que decíamos, que él es muy simpático, es muy encantador, la persona es muy encantador. Entonces, el problema es, no sé si tú me corriges, Ani, que ellos tienen como esa ausencia o dificultad para poder controlar sus impulsos. Les cuesta, digamos, hay una diferenciación que me gustaría mencionar, que es la del sociópata versus psicópata. Entonces, no hay un consenso en cuanto a las definiciones realmente, pero una de las versiones identifica al sociópata como el que sí es una persona que se percibe como extraña y en algún momento estalla y cuando estalla empieza a matar indiscriminadamente, aunque sí tiene un objetivo, ¿no?
Sin embargo, el psicópata es mucho más calculador. El psicópata planea, espera, puede durar mucho tiempo planeando cualquier acto, cualquier ataque a lo que sea, eh, y, y cuando lo hace tú ni te diste cuenta que lo hizo o ni te diste cuenta por dónde vino. Si él no quiere, muy probablemente si tiene un coeficiente intelectual alto, tú no supiste. Suele ser bastante más organizado, pero sí le cuesta, tiene un problema de control de impulsos. Lo que pasa es que no es tan evidente como el control del sociópata. Exacto, que el sociópata, lo que hablábamos o lo que decíamos, el sociópata como que busca, actúa en el momento en que se le presenta la ocasión, ¿sí? En cambio, el psicópata como que busca y planea mucho cómo va a hacer su ataque, digámoslo así. Will Villalba nos comentaba que dice que tienen el cerebro atrofiado, pero son muy conscientes de lo que hacen. No digamos atrofiado, es que hay, lo que pasa es que no es todo el cerebro el que juega aquí un papel, sino son unas estructuras específicas que se encargan del control de impulsos y de relacionar esto con el tema moral y social. Entonces, a nivel... denme un segundo que estoy, el invitado me está... Dale. Ah, sí, eso les queríamos comentar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar ahí. Nosotros los vamos a ir leyendo más adelante, de acuerdo a cómo se vaya dando el tema, también con nuestro invitado, porque más adelante va a estar nuestro invitado, que es un reconocido psicólogo forense. Entonces, ahí iremos dando respuesta a sus preguntas y en el transcurso, como vayamos tocando cada uno de los temitas, pues Ani y yo podremos ir respondiendo y si no, pues nuestro invitado con mucho gusto lo hará. Entonces, pues nada, esa es la idea, que vayamos interactuando, que si tienen preguntas, si tienen comentarios, así como lo hizo Will hace un momento, lo pueden manifestar porque esto es para, como dice una profesora, que lo pongo aquí en contexto, o sea, lo pongo aquí, se vale pensar y escribir en libertad. Entonces, Podrían, lo que pasa es que hay que tener, es que están comentando, María Eugenia está comentando que son potenciales feminicidas. Podrían. Lo que pasa es que no necesariamente el psicópata va a ser un asesino o va a llegar a asesinar a alguien en su vida. Hay psicópatas, precisamente el peligro es que hay muchos que están súper integrados en la sociedad. O sea, hay psicópatas que nunca llegan a ser delincuentes o psicópata que a lo mejor es delincuente pero no llega a ser en serie, aunque eso es más difícil porque el control de impulsos participa en lo siguiente. El psicópata, póngale que comete un delito, llega a cometer ese delito o llega a llevar a cabo una acción contra otra persona, no necesariamente delictiva. En el momento que empieza, para el psicópata es imposible no escalar. Entonces, empieza aquí y muchas personas, dentro del ciclo de violencia, incluso esto está establecido, que convencen a la víctima, no necesariamente los psicópatas, los agresores, convencen a la víctima, si tienen una relación cercana, de que esto ya no van a hacer más y que eso ya no va a volver a pasar. Si hay rasgos psicopáticos, muy probablemente esto sí o sí siga ocurriendo. O sea, el psicópata tiene esto. Este es el funcionamiento. Empieza abajo y va a seguir creciendo y seguir escalando, porque él necesita esa sensación de peligro, de que él tiene el poder. Entonces lo que está buscando es que como ya suplió este nivel, el siguiente va a este, y el siguiente irá a este, y a este, y a este, y sigue escalando, 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 y no hay pare. Ahí es donde está el tema del control de impulsos. exacto. Aquí nos hacían otras preguntas y es que si ellos son manipuladores, los psicópatas son manipuladores y Uf, que luego te hacen las víctimas. son extremadamente manipuladores, pero muy probablemente ni te des cuenta cuando te están manipulando. No sé si también es que sean como mentirosos patológicos, que buscan mucho mentir para no tener que, digámoslo así, para tener que
como ocultar la psicopatía. Ellos saben que está mal para la sociedad. Hay un tema que es moral emocional versus racional que lo vamos a tocar en un momento cuando llegue nuestro invitado, que mejor que él para explicarlo. Pero para resumir, ellos son conscientes de lo que están haciendo. Lo que pasa es que no lo sienten. O sea, una cosa es pensarlo y otra es sentirlo, ¿verdad? Entonces, ellos saben qué piensa la gente que está mal para los demás. Pero como ellos tienen su propio funcionamiento, su propio código, entonces, como hablábamos nosotros en estos días, como que es mi propio código, pero su código funciona según sus necesidades consigo mismos. O sea, a ellos no les importa la escala del otro, pero sí son conscientes de qué es correcto para los demás. Exacto. No, Aquí además nos decían que mienten en todo momento de su vida y se inventan unas historias fantabulosas. Nos dice Will. no necesariamente. Podrían no mentir, sino que siempre van a manipular y a tapar esos ¿Verdad? rasgos psicopáticos. ¿Sí? Podrían mentir si eso es necesario para conseguir lo que quieren. Pero si no, no lo necesitan, simplemente ocultan. Ujú. Hay otro comentario que me gustó porque es totalmente al revés. ¿Cuál? Creo que es sobre la autoestima. Ah, que sí, que Lucía Córdoba quiere saber si los psicópatas sufren de baja autoestima. Es todo lo contrario. Tienen un Tienen ego un ego bastante, sí, o bastante. sea, son muy egocéntricos y saben que son capaces de hacer todo lo que hacen. No es bajo autoestima, o sea, no es, ay, pobrecito, que ese es el problema, ese es el juego de ellos. Si tú dices, ay, pobrecito, que probablemente si se muestra así, es que está demostrando lo contrario de lo que es, no, 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 no. Ellos tienen un ego crecido. Bastante grande. Sí. O sea, se tienen mucha confianza para ponerlo en términos, no, ellos son muy, muy egocéntricos y saben que están manipulando al otro, simplemente es que no les puede importar el daño que le están haciendo al otro. Ellos no se conectan con las otras personas. Entonces, ellos pueden actuar como que sienten dolor ante, por ejemplo, se murió un familiar y pueden actuar como que sienten ese dolor y pueden llorar y pueden hacer todo lo que tú crees que es lógico que hagan y todo lo están fingiendo. Ujú. Además que ellos Son como que maestros del disfraz. sí, o Perdóname. sea, no, tranquila, tienen esa visión egocéntrica porque siempre buscan como estar buscando como su bien propio, ¿sí? O Ujú. sea, como no le importan los demás, entonces desprecian las actitudes de los demás, los éxitos de los demás, las cosas de los demás, entonces siempre están como buscando su bien y su propia satisfacción sin importar lo demás, entonces sí son bastante egocéntricos. Sí, o sea, ellos tienen, no es que tengan baja autoestima, sino suele ser al revés. Sí, A pesar del origen, ¿no? Porque esto se origina por traumas de los que ya hablaremos, pero son traumas de infancia, pero a pesar de eso, ellos no suelen tener baja autoestima. hay Es un una pregunta. trastorno de personalidad. O sea, son 10 los trastornos de personalidad. Esto viene de uno de los trastornos de personalidad. No es sinónimo de trastorno antisocial, No, que mucha gente piensa que sí lo es. Una cosa es tener el trastorno y otra cosa es ser psicópata. sí, totalmente. Además nos pregunta que si el psicópata integrado no tiene cura. La psicopatía no tiene cura y ya está. Esté o no esté integrado, no tiene cura. El problema es que ellos no pueden desarrollar la moral emocional, o sea, no pueden sentir eso que los conecta con otros, no pueden sentir empatía, no pueden sentir amor por otro. Ellos sí tienen emociones y sentimientos y todo lo que quieras, claro, pero son siempre en beneficio propio. Ujú. Nunca es, o les puede dar ira, por ejemplo, pueden estar enfadados porque no consiguieron algo, porque algo les afectó, les truncó lo que querían lograr, pero no hacia los demás. Exacto. Además que ellos no tienen, o sea, ellos
no poseen ese remordimiento por su conducta, lo que decíamos. Él está siempre, él puede hacer las cosas y lo que decía Dani, está mal, pero las voy a hacer porque quiero hacerlas. Entonces, Es que él para ellos no no, está mal, ese es el problema. por eso decíamos que ellos no están como guiados bajo como los esquemas morales de la sociedad. Para ellos es como otro esquema moral, digámoslo así, porque para ellos no existe eso, o es muy difícil Eh, controlar. por aquí nos preguntan si no se considera enfermedad mental, qué trastornos podrían presentar para derivar en esto. El trastorno antisocial. Ya, es más, con más precisión te lo va a responder nuestro invitado, que ya le voy a dar paso. Vamos a ver. Está conectado desde otra cuenta, pero ahí le vamos a dar acceso. Vamos a ver. Ah, ok, sí. Ujú. Igual la idea es que sigamos así interactuando, sigamos hablando, porque esto hace que la conversación sea un poquito más amena. Hola, buenas Buenas noches. tardes, Belisario. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí encantado de estarlas escuchando en toda esta introducción muy interesante sobre la psicopatía. En realidad, eh, una hora ustedes se van a dar cuenta de que nos están viendo y escuchando es absolutamente insuficiente para trabajar y entender todo el espectro de lo que significa la psicopatía. Claro que sí. Y muchísimas gracias por participar. De verdad que para nosotros es muy valioso y muy grande que estés acá. Y pues la idea es que sigamos como conversando un poquito sobre esto tan interesante. Porque Este hombre es una persona conocida en el país por hablar de estos temas. Yo lo veo en todas partes. Tuve la fortuna de tenerlo como docente en un diplomado y en una clase de perfiles criminales y agradezco inmensamente eso. Es psicólogo forense egresado a la Santo Tomás, es poligrafista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, TICEN, de México, es especialista en investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán, y en perfilación y análisis de conducta criminal de la Universidad de Barcelona en España. Es exfuncionario del Servicio de Inteligencia Colombiano, DAS, tiene experiencia en psicología forense, en perfilación, en análisis de conducta criminal, en evaluación de testimonios y en poligrafía. Docente de la Universidad Manuela Beltrán, de la Universidad Sergio Arboleda, el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, en psicología forense, técnicas de entrevista, autopsia psicológica, perfiles criminales y evaluación de testimonios, etc, etc. Yo podría seguir, ¿no? Aquí hablando de Belisario, pero eso es, después agregaremos como un poco de su hoja de vida en el video resumen que vamos a hacer de esto, pero eso es a grandes rasgos quién es Belisario en la psicología forense. Gracias, yo siempre he dicho que el hábito no hace al monje, en realidad, más que todo eso, lo que he tenido es una experiencia importante de la cual también he sabido aprender en varios temas, no solamente del orden criminal, sino de la psicopatía, que encuentro con frecuencia en mi trabajo como perito, en mi trabajo forense, en las comisarías de familia, cuando encuentro a unos padres que en realidad lo que hacen es instrumentalizar a sus hijos para atormentar a su pareja o expareja, sin ningún remordimiento, como ustedes lo explicaban hace poco, sin esa empatía, sin la presencia de esas neuronas espejo que le permiten precisamente reconocer al otro, en este caso sus propios hijos, como humanos, como seres de derechos que necesitan protección, sino que por el contrario son utilizados para atacar y atormentar a su pareja o expareja. Esto es muy propio de la psicopatía. Si ustedes me preguntaran cómo definir al psicópata, el psicópata es alguien que genera mucho sufrimiento a su alrededor. No necesita matar físicamente,
pero sí asesina moralmente. Es un vampiro emocional. Es alguien que a usted la hace o la ha hecho sufrir muchísimo y usted cae en ese círculo, porque es un círculo vicioso que maneja el psicópata, ¿sí? De valoración y de evaluación en la relación, de absoluto desgaste, de obtener él siempre las ganancias, porque como ustedes muy bien relataban hace poco, nunca pierde, para él ese juego le emociona, de manipulación, de engaño, de estafa, porque muchos son muy buenos estafadores, vividores de sus parejas, de sus exparejas, en sus trabajos, en fin, en el rol que desempeñen. Son terriblemente explotadores de su ambiente, como lo dice el doctor Robert Hare, que incluso yo resalto antes de Vicente Garrido. Y si quieren trabajar el tema de alguien que ha dedicado más de 40 años al trabajo de la psicopatía, es el doctor Hare, que lo ha conocido no solamente en el ámbito criminal, sino incluso en esos integrados que ustedes hablaban hace un momento, que hacen parte de las empresas, que tienen familias, ¿sí? Y que a su alrededor generan mucho sufrimiento, como lo manifestaba inicialmente. Y esa es una de las creencias que tienen las personas, ¿no? O sea, de que el psicópata es solamente esa persona que llega y hace daño y mata, digamos así, a las personas. Y como le decías hace un momento, no solamente matan, asesinan o torturan o de todo eso, sino que también son como parásitos. Yo por ahí leía que son como parásitos y vividores de la gente. Entonces, muchas veces no solo el psicópata está como en la sociedad viendo a ver qué puedo actuar, sino también puede estar en nuestra propia casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. O sea, es muy, tiene un disfraz muy, muy chévere, o sea, muy, como muy difícil de descubrir. Mira, Carolina, es tan mito esa situación de que la gente tiende a comparar o a emular al psicópata con el asesino serial. O sea, eso en realidad es más ficticio que real. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en las últimas estadísticas que ha sacado, la primera que sacó sobre psicopatía afirmaba que más o menos el 1% de la población mundial tenía psicopatía. En las últimas ya está atreviéndose a decir que entre el 2 y el 3% de la población mundial es psicópata. Si aterrizamos eso a nuestra población en Colombia, 50 millones de habitantes, estaremos diciendo que el 2% es 1 millón. Es decir, que tenemos por lo menos 1 millón de psicópatas en nuestra presencia. Y no están en las cárceles, están en las familias, están gobernando, están en el Congreso. Hubo uno que colapsó el sistema de salud de este país hace mucho tiempo, ¿sí? Con una entidad que creó, después creó otras, después sacó el dinero del país y quebró el sistema. Todavía estamos viendo las consecuencias de haber quebrado el sistema de salud por parte de este personaje que hoy día incluso está prófugo de la justicia. Un tipo absolutamente astuto más que inteligente, porque los psicópatas no son inteligentes, son más astutos. ¿Cuál es la diferencia? Que el astuto está leyendo el ambiente y se aprovecha del ambiente. El inteligente no. El inteligente reconoce las consecuencias que lo que hace, de lo que hace. Entonces, si yo soy inteligente, yo no optaría por hacerle daño a los demás, ni por el crimen, porque sé precisamente que eso no va a aportar a mi vida personal. El psicópata no le importa eso, al contrario, lo aprovecha. Y este personaje estudió inclusive matemáticas puras en la Universidad Nacional. Era así un tipo aparentemente muy, muy inteligente, pero lo que le sirvió haber estudiado fue para crear esas empresas fraudulentas dentro de esa Saludcop, tengo que decirlo, porque esa fue la empresa principal, y quebrar el sistema de salud. Mire, un psicópata genera más víctimas que un asesino serial. Las víctimas de haber quebrado el sistema de salud en este país son millones. Muchos de nosotros incluso hemos sufrido esas consecuencias por la atención precaria, por todo lo demás. Un asesino serial puede tener, en Colombia tenemos el récord, para nuestra vergüenza, eso no es para ufanarnos, de el asesino serial con más víctimas, que es Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Se le atribuyen más o menos 350 niñas asesinadas en Colombia, Perú y Ecuador. Pero un psicópata puede tener miles de víctimas, millones de víctimas.
Belisario, gracias. Tenemos una pregunta que me pareció súper importante porque de hecho queremos hablar del origen y están preguntando si la mayoría de los psicópatas vienen de una familia disfuncional. Lucía nos pregunta eso. Miren, no necesariamente. Y aquí me parece algo súper interesante, precisamente que tú, Ana Isabel, mencionabas hace un rato, y es, todavía no hay un consenso en realidad de las diferencias entre psicopatía y sociopatía. En realidad es más lo común que lo diverso, que lo divergente, que lo diferente. Atribuyen, por ejemplo, que la psicopatía tiene un origen genético. Hasta ahora yo no conozco ningún estudio que diga que hay un gen de la psicopatía. Genéticamente hay una tendencia a el comportamiento violento, que es la combinación XYY, cromosómicamente hablando, pero no hay más, no hay hasta el momento el descubrimiento de un gen que determine como tal la psicopatía. Que si hay tendencias, sí, congénitas, que pueden venir de generación en generación, sí, y en eso precisamente tiene mucho que ver el ambiente, y dentro del ambiente sí hay elementos de disfuncionalidad. Yo en la práctica y en la experiencia he encontrado, cuando he identificado comportamientos psicopáticos y psicópatas como tal integrados, que sí vienen de familias disfuncionales con ciertas carencias, con cierta disfuncionalidad tanto en su relación con la figura materna como con la figura paterna, con el tema de la autoridad, con el no tener o no haber tenido reglas y límites explícitos, por eso tienden precisamente a burlarlos, por haberles favorecido en algunas ocasiones situaciones de tipo permisivo. Si analizamos, por ejemplo, el perfil de Rafael Uribe Noguera, el que asesinó a la niña Juliana Zamboni, y estudiamos precisamente cómo se gestó él desde su niñez y adolescencia. Incluso yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista colateral con quien era uno de sus mejores amigos en el gimnasio moderno. Pues era literalmente el tipo de joven que hacía lo que se le venía en gana, sin importarle las consecuencias, que buscaba siempre situaciones de competencia, de liderazgo. Por eso fue precisamente el líder de la misma banda de guerra del gimnasio moderno, que fácilmente hacía copia, que fácilmente copiaba la tesis porque hizo eso en la Universidad Javeriana, donde su papá era el decano de arquitectura. Bueno, cosas como esas, fíjense cómo fueron creando cerebralmente, neuropsicológicamente hablando, a un individuo que no respetaba las normas y que precisamente le importaban, y lo mismo pasaba en sus relaciones interpersonales. Y lo mismo ocurrió con la niña Juliana Zamboni. Él ya tenía perversiones por menores de edad y hacía parte de una red de la dark web donde consumía no solamente esa pornografía de niñas, sino que por catálogo las solicitaba y se las llevaban a sus apartamentos. Pero precisamente por esa necesidad de emoción constante que tienen los psicópatas, él quiso pasar de ser un consumidor pasivo a ser un predador. Por eso fue a cazar a la niña Juliana Zamboni, por eso precisamente fue a hostigarla, a verla, a fantasear con ella hasta que logró el cometido y traspasó la línea de la agresión sexual al homicidio. Cosas como esa. Seguramente ustedes, mujeres que han sido víctimas de violencia, también han estado en esas garras de estos sujetos psicopáticos. Muchos al margen de la ley, muchos cabecillas de organizaciones al margen de la ley que llamaban o que mal llamaban paramilitares, de grupos narcoterroristas como las FARC, en fin, que precisamente abusaban de su poder, de su posición, para hacer todos los vejámenes que lograron hacer. Gracias. Preguntan también si aparte de eso hacen sentir culpables a las víctimas de los motivos por los que hacen lo que hacen. Mira, absolutamente, Ana Isabel, el fenómeno se llama gaslighting, que si tú lo traduces, tú que eres una super bilingüe, la traducción es complicado, ¿no? Gas de luz, eso no dice nada, ¿sí? Pero si tú lo llevas a la práctica, el gaslighting tiene que ver con eso. Es cuando estos sujetos empiezan no solamente a culpabilizar a la víctima, sino a hacerle dudar de su sanidad mental y a decirle, usted está exagerando, usted está loca, en realidad, o sea, que yo le haya engañado una, dos o tres veces, pues eso no es relevante. Igual tú eres el amor de mi vida, igual bla, 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 bla.
¿sí? Envuelven, y están precisamente con esas cortinas de humo eh, perpetuando ese ciclo de manipulación. Son terribles, son terribles. En realidad el tema con ellos es que si usted lo identifica, si usted tiene una relación con alguien así, salgas de esa relación. No van a mejorar. Ana lo dijo muy bien, estos sujetos no tienen cambio, no tienen cura por lo siguiente, porque no tienen introspección. Y cuando usted no tiene introspección, usted no se analiza a sí mismo, usted no se arrepiente y usted siente que no tiene nada que cambiar. Por eso no se someten a cambios. O si lo hacen de manera manipuladora. Yo tengo, por ejemplo, casos en las comisarías de familia donde se les pide que para que mejoren la relación vayan a terapia. Algunos de estos individuos van a terapia, pero van a terapia ¿qué? A manipular a la terapeuta, a obtener beneficios, a ver cómo eso les puede generar una ventaja, no al cambio. De hecho, si no me equivoco, Belisario, una psicóloga que fue la que permitió que a Garavito lo dejaran suelto la primera vez, lo soltaron la primera vez, que si no estoy mal se suicidó cuando la agarraron la segunda vez y se supo la cantidad de víctimas y se supieron más detalles sobre el caso. Porque la manipuló. Pues Ana, no conozco ese caso en particular, pero sí sé dentro del perfil psicopático que tiene, psicopático criminal que tiene Garavito, sí ha logrado a través de la manipulación muchas ventajas, incluso intramurales, ¿sí? Muchos beneficios intramurales, una celda para sí solo, unas situaciones especiales que no tienen otros internos en una cárcel de máxima seguridad como es la Tramacúa o la cárcel de Valledupar, que él cobra dinero por cada entrevista que le da a los medios. Solamente ha dado 2 entrevistas, una a un canal nacional y otra a un canal español, pero le sacó dinero. ¿Sí? Hace mucho tiempo a Pirri, que fue el primero que le hizo la entrevista, le sacó una buena cantidad de dinero con la disculpa de que era para poder sobrevivir en prisión. Al del canal español también, inclusive con la disculpa de que cuando recupere la libertad, que la va a recuperar en el año 2022, o sea, el año entrante, va a hacer una fundación para niños desamparados y personas de la tercera edad desamparadas. O sea, imagínense la monstruosidad, la distorsión cognitiva tan fuerte de este personaje, ¿no? Aquí nos comentan que la amígdala es diferente al de una persona común. Suele estar sobreestimulada, pero además la amígdala no es la única área del cerebro que tiene problemas, sino que la corteza orbitofrontal, que es donde se desarrollan nuestra moral emocional, nuestras relaciones sociales, la empatía, la conducta prosocial, todo este tipo de eventos que tienen que ver con relacionarse con otros, está hipoactivada, es decir, su activación es mucho menor de lo que debería, por tanto, ellos relacionarse socialmente se relacionan superficialmente, pero no a nivel emocional. Yo le hacía una pregunta a Ani cuando estábamos preparando todo este tema para este envío, y es si Pablo Escobar podría pasar como una persona psicópata, ya que él tuvo como varios, y estuvo hasta en el poder y siempre ejercía poder frente a otras personas. Absolutamente, Carolina, absolutamente. Pablo Escobar es también para nuestra vergüenza un ejemplo de ese psicópata que, como muy bien lo explicaba en un comienzo Ana, tiene una escalada criminal impresionante a llegar a posiciones de poder, a llegar a ser capo de capos, ¿sí? Tanto que hoy día, incluso después de muerto, no solamente vienen muchos extranjeros a hacer un tour a la tumba y a recorrer los pasos y al barrio que hizo, sino que todavía hay muchas series vigentes y alimentó eso que en México y en Colombia también, para nuestra vergüenza, lo digo, a mí no me ufana eso, alimenta la narcocultura. Sí, Pablo Escobar fue también un sujeto que no conoció límites, que desde muy joven empezó a incursionar en el mundo criminal. Lo primero que Pablo Escobar hizo fue hurtar tumbas y esas lápidas iba, las vendía, obtenía un dinero, después empezó a hurtar partes de automotores, después a traficar con cigarrillos y licor,
y finalmente incursiona en todo el tema del narcotráfico y generó en la historia de nuestro país los eventos terroristas más fuertes que podamos nosotros recordar. ¿Sí? Hacía ejecuciones él mismo de su propia mano en la cárcel de la Catedral. Bueno, un tema monstruoso. Supo asociarse con otros muy psicopáticos. Uno de ellos, quien fue su jefe de sicarios, a quien tuve la oportunidad cuando fui funcionario del DAS de irlo a perfilar aquí en la cárcel modelo de Bogotá, a alias Popeye, a don Jairo Velázquez Vázquez. Bueno, un submundo criminal fuerte, duro, pero vuelvo y les repito, ese no es el psicópata más común. El psicópata más común es el que seguramente está a su lado, el que le está prometiendo amor eterno, aquel jefe que dice que le va a dar ese ascenso que usted quiere, pero que está explotándolo para que trabaje sábados, domingos, sin la remuneración que merece. Bueno, cosas como esas que son más cotidianas y que hay que precisamente identificar para nuestra salud emocional también y mental. Lo que nosotros podríamos decir, lo que es ahora como toxicidad, lo tóxico, se podría decir. Sí, el tóxico es como el tema de moda para Ujú. decir varios temas, a varias cosas, ¿sí? Relaciones de pareja tóxica, bueno, en fin. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Si genera sufrimiento, si a usted le genera disonancia, eh, sálgase de ahí y aléjese. ¿Cuál es la mejor manera de reconocer individuos psicopáticos? Las incoherencias. El psicópata empieza a trabajar sobre las incoherencias, es decir, es incoherente entre lo que usted le dice verbalmente y lo que hace. Es incoherente entre lo que le dice y lo que usted le hace sentir. Si eso le está pasando y además la lastima, la explota, ojo, eso llame la relación tóxica, psicopática, lo que sea, pero sálgase de ahí por su bien emocional. Sí. Gracias. Aquí hay una pregunta y es de María Eugenia y ella nos dice que si el psicópata es alguien que nos puede generar tortura. Generalmente lo hace. Disfruta la tortura. Absolutamente, sí. Son violentadores psicológicos, son unos magos en eso, unos magos. Mire, en muchos de los casos que yo trabajo de violencia intrafamiliar, cuando el agresor es psicopático, por lo general no hay golpes, no hay violencia física, porque ellos precisamente saben que si violentan físicamente dejan evidencia y eso les va a generar medidas de protección y toda una serie de cosas que en contra de ellos los va a comprometer. Por eso son muy buenos ejerciendo violencia física, económica y sexual. Ujú. Sí, y esos son los como los más peligrosos porque, pues bueno, los físicos, lo que decía Belisario, es, sí, se puede ver, sí, eso se va a ver y van a haber denuncias y van a haber de todo. Pero el problema es cuando se ejerce esa violencia psicológica, que empiezan a callar, esa violencia económica que también, o sea, como que empiezan a limitar a las personas. Entonces creo que esas son como las más peligrosas. Por ¿Cuál supuesto. es el porcentaje, Belisario, perdóname, cuál es el porcentaje de mujeres psicópatas? Qué buena pregunta. Sí, yo no la quería mencionar porque sé que aquí la mayoría de audiencia es femenina, ¿no? Pero las hay. De hecho, hay aquí un invitado mío que se llama Wilder Villalba. Un saludo para Wilder. Wilder es ciudadano venezolano, pero ya está colombianizado. Pero él precisamente se unió con una colombiana con quien tiene un lindo niño, con quien tuvo un lindo bebé. Y precisamente lo ayudé en un proceso donde la mamá abusaba de su propio hijo. ¿Sí? La mamá ejercía un oficio que como todo oficio pues es respetable. ¿Sí? Es modelo webcam. Eh, pero empezó Wilder a descubrir que estaba involucrando dentro de su trabajo y en cosas que hacía situaciones con su propio hijo de forma psicopática, o sea, instrumentalizando a su propio hijo. El porcentaje de mujeres psicópatas, para responderles la pregunta de Ana, es muchísimo más bajo que el de hombres,
pero existen, las hay, y cuando se las encuentran son terribles, terribles. En el tema de la manipulación emocional, del daño que pueden hacer, es impresionante, impresionante, sobre todo cuando son mamás y usan a sus hijos para atormentar a su expareja porque se libró precisamente de ese ciclo de manipulación o de violencia psicológica que venía ejerciendo. Son terribles, son situaciones de desgaste cuando uno como perito se involucra en eso y lo identifica, lo empieza a trabajar. ¡Uf! Durísimo, durísimo. Ahorita precisamente tengo un caso que estoy asesorando en San José de Costa Rica de un señor, era el esposo de esta mujer, a quien encuentra una situación de infidelidad, pero que ya tiempo atrás venía en un desgaste emocional muy fuerte en la relación con ella. Ella es una figura pública en Costa Rica, es una presentadora muy famosa, y le ha hecho la vida imposible porque ha utilizado las redes sociales, ella se ha aparecido como víctima, entonces le ha dañado a él la imagen que tiene. Él es el CEO de una empresa también muy importante allá en Costa Rica. El tema es muy fuerte y él me pregunta, dígame, doctor Belisario, ¿cuándo me lograré librar de esto? Yo no le genero expectativas, o sea, yo lo aliento a que hay que darle la pelea, sí, no hay que huir de estos individuos, hay que trabajar precisamente para liberarse, para en un momento tener el mínimo contacto posible, contacto cero, como lo llama el doctor Iñaki Piñuel, pero es un tema desgastante emocionalmente para quien se ha constituido en víctima, muy, muy fuerte. Bastante. Gracias. Pregunta aquí Yuli Fernanda. Dice si hay muchos psicópatas que matan solo por placer. Es que lo que haga el psicópata lo hace por placer. Ese es el Todo problema. lo que hace el psicópata lo hace para su propio placer, sí. Y ahí quiero puntualizar lo que tú decías hace un momento también, Ana Isabel, y esa relación con la autoestima del psicópata. Los psicópatas en realidad no tienen baja autoestima y tampoco alta autoestima. Ellos lo que tienen es una autoestima débil. Por eso cuando usted lastima esa autoestima del psicópata, él la agrede y la tortura o lo tortura. Por eso ellos en la confrontación no solamente niegan, usan el gaslighting, miles de cosas, sino que cuando sienten lastimada su autoestima débil, que ellos consideran es muy alta, porque son uno de los rasgos psicopáticos es el narcisismo, pero cuando se lastima, la forma como ellos cobran ese lastimar es terrible, es de verdad genera daño a la víctima. Y Linés nos pregunta por qué la psicopatía no está incluida como trastorno en los manuales de clasificación. Esa es una pregunta buenísima. Sí, es cierto, no está incluida. Por eso para uno incluso como perito es arriesgado en un estrado hablar de psicopatía porque la contraparte puede, los mismos psicópatas pueden precisamente utilizar a sus abogados para que a uno lo contrainterroguen diciéndole, dígame en qué va de MECUN, si en el DSM o en el CIE está la psicopatía. Es cierto, no está. No. Lo que más se le aproxima es el trastorno antisocial de personalidad, que reúne unas características muy similares a las de la psicopatía. Si usted las contrasta, por ejemplo, con el PSL o la lista, la checklist del doctor Robert Hare de psicopatía, esos 20 ítems, hacen match o son muy similares a los del trastorno antisocial de personalidad. No sé por qué razón esa pelea nos la hemos dado no solamente aquí en Colombia, en Argentina también, el doctor Marietán lo ha hecho allá en el estrado, pero lamentablemente la Organización Mundial de la Salud no le da ese reconocimiento diferencial. Dicen que sus rasgos o sus características, los criterios son muy similares a los del trastorno antisocial de personalidad y por eso no lo tiene como una categoría independiente. Que sería bueno incluirlo, ¿no? O sea, sería muy bueno que Sí, estuviera ahí mire, incluido. CIE 11, que sale ahorita en febrero del año 2022, ya incluye algo por lo que se ha
luchado y se ha peleado desde el año 1995, más o menos. El síndrome de alienación parental. Ya lo toma en cuenta como eso, como un síndrome, como una realidad. Antes uno hablaba de síndrome de alienación parental en un estrado y eso era como, ¿de qué está hablando? O sea, era mejor para uno no meterse en problemas y no ganarse de pronto un proceso en el Colegio Colombiano de Psicólogos, hablar de interferencia parental o interferencias parentales, ¿sí? Y no de síndrome de alienación parental o el famoso SAP. Ya está incluido. Ya hay estudios que lo avalan, que lo reconocen, desde el mismo Garner, que fue quien acuñó el término y quien hizo los estudios desde su propia vivencia, porque él lo vivenció. Su pareja, su expareja, lo acusó de haber abusado sexualmente de una de sus hijas y había convencido a su hija, la había interferido de tal manera que odiara a su papá, porque esa es la característica fundamental del síndrome de alienación parental, es que el menor odia al progenitor contrario. Ya está tipificado como tal y ya lo vamos a tener. Es posible que de igual manera avancemos con el tema de la psicopatía. Sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Bienis que dice, bueno, no es una pregunta, es una afirmación. En algunos casos, prevención durante la adolescencia es la clave. Sí, tiene que ver, sin duda. Sin duda, la psicopatía es posible que se presente a edad temprana. O sea, es una realidad que podemos hablar de niños psicópatas. Busquen en YouTube Beth, la niña psicópata, y van a encontrar ahí un caso inclusive muy juicioso que se trabajó, incluso de los cuales se dicen, no consta porque el tema fue muy protegido, muy confidencial, que lograron recuperar a Beth de la psicopatía. Puedo presumir que sí, porque fue una edad muy temprana en la que se descubrió, ella tenía ya la tendencia criminal, la niña fue apartada de ese ambiente, trabajada durante muchos años en un estudio longitudinal y al parecer sí se generó cambio sustancial. Pero eso no ocurre con psicópatas adultos. Olvídense, ahí sí como lo Sí. decía Ana Isabel, eso es incurable, eso, porque él precisamente no siente ninguna necesidad de curación, porque no se arrepiente, porque no hay nada que le favorezca tratarlo y poder generar esos cambios. Beth tenía Entonces, 6 años, ¿cierto? ella tenía 6 años, sí, Y cuando ya había intentado matar al hermano y a los papás más o varias menos, veces. ajá, exactamente, sí, es bien Que interesante. le causaba daño, si no estoy mal, ¿es ella? Los intentó apuñalar. Sí. Sí, exacto. Eh, entonces, desde la adolescencia yo creo que si se detecta y se trabaja se puede generar cambios, sí. Porque las teorías de la personalidad precisamente dicen que nuestra personalidad se estabiliza más o menos hacia los 30, 35 años de edad. Los estudios longitudinales, uno de esos, el más completo que conozco, es el de Baltimore, y dice que más o menos hacia los 30 años puede haber cambio sustancial en temas de personalidad. Después de los 30 años ya nos quedamos como somos, ya a mi edad yo no cambio, por ejemplo, eso ya es imposible. Aquí Lineis, teniendo en cuenta pues lo de Beth, ella dice que si el diagnóstico de Beth fue de apego, ¿sería la forma como ocultaron la psicopatía temprana? ¿La forma como qué? No, no te escuché. La forma como ocultaron la psicopatía temprana. No, no, en el caso de Beth no ocultaron la psicopatía. En el caso de Beth, el diagnóstico como tal, sí, era un trastorno antisocial de personalidad, una psicopatía. De hecho, la trataron así como tal. Eh, bueno, pese a que estaba muy chiquita para darle una clasificación con vademecums internacionales, sí, sus rasgos y su comportamiento apuntaba a psicopatía, incluso a psicopatía criminal. Ella ya tenía unos antecedentes de haber torturado animalitos, de haberlos matado, los intentos que hizo con su propio hermano, tanto que lo tomaron muy en serio y lo trabajaron, digamos que no lo ocultaron. Ella incluso revela situaciones de abuso que sufrió también a temprana edad. Y a ella la apartaron y se convirtió como una especie de laboratorio. La trabajaron durante muchos años, más de 20 años, antes de volverla a integrar nuevamente y de obtener los resultados que obtuvieron. Pero como les digo, ustedes en medios abiertos no encuentran ninguna información fuerte científica
que hable como tal de la curación. Se dice que sí, que con ella se logró el cambio, que se curó, que se integró a la sociedad, que hoy día funciona, incluso bajo otra identidad. Y yo creo que sí, yo creo que eso sí se logró. Yo particularmente creo que sí, porque se trabajó desde edad temprana. Si Abed se hubiera dejado que cumpliera 15, 20, 25 años y tuviera una escalada ya psicopática criminal, difícilmente había podido haber cambio con Beth. Sí. Tengo una pregunta aquí, otra pregunta de Lucía. Lucía Córdoba nos dice, ¿por qué a la mayoría de los psicópatas les gusta hacer sus monstruosidades solos? Por dos cosas, y qué interesante pregunta. La primera, porque tienen conciencia moral. O sea, ellos saben que lo que hacen es incorrecto. Por eso son imputables. Ojo. Y por eso lo hacen a escondidas. Lo que pasa es que no les importa, porque como no tienen la conexión emocional, no hay empatía, no sienten el dolor del otro, ¿sí? Ni les importa hacer daño, pues lo hacen. Además, porque se sienten seres superiores y que los demás están para su uso o servicio, pues con mayor razón lo hacen, ¿verdad? Pero esa es la razón principal. Ok, acá tenemos otra pregunta y es, ¿hay algún registro de psicópatas en Latinoamérica? Dice que cree que no y saludos de Panamá. Viena, hola Viena, bienvenida. Aquí hay algunos que han sido los míos de Panamá, hay gente de Guatemala seguramente, que ha estado muy interesado en estos temas, sin lugar a dudas. Sé que se están gozando todos estos que ustedes han, este espacio que ustedes han abierto acá en la noche de hoy. Bien, no hay un registro como tal. La Organización Mundial de la Salud saca los registros mundiales precisamente, ¿sí? A nivel de todos los países, pero no hace discriminaciones por continente, no hace discriminaciones por raza, por género. Ellos lamentablemente no lo trabajan de esa manera. Entonces no tenemos como tal, por lo menos que sea mi conocimiento, seguramente el tuyo tampoco, y por eso es la pregunta, que en Latinoamérica tengamos un registro o un subregistro al menos de la prevalencia de la psicopatía en nuestras regiones. Perfecto. Bueno, yo creo, ya estamos cerca del final. ¿Tenemos alguna última pregunta como para dar los últimos tips? ¿Tenemos alguna pregunta así como ultimita? Creo que no, hasta el ¿No? momento no. No. Linet estaba preguntando si el diagnóstico de Beth, estaba diciendo que ese diagnóstico fue de apego, que si de esa forma fue como ocultaron la psicopatía temprana. Pero es que no lo ocultaron. No, yo no le daría esa lectura, sí, eso no lo ocultaron. Sí, ellos hablaban, sí, de un apego, de problemas con el apego. Es que en realidad, es que Beth nunca tuvo vínculos. Sí, Beth lo que recibió fue maltrato, fue abuso sexual, fue negligencia en el cuidado porque fue una niña abandonada, fue maltrato psicológico, físico. Entonces tenía bastantes heridas de infancia. Eh, eh, por eso ella no podía tener apegos, por lo menos sanos. Ok. Uy, Listo, salieron Belisario nos da... cuatro preguntas. Salieron aquí cuatro preguntitas más Ahora, antes de que pasemos de tema. Es, si el psicópata no tiene cura, ¿cuál sería el objetivo de enviarlo a la cárcel? Quizás deberían tener pena de muerte. Esa pregunta es fuerte. Se la respondo de la siguiente manera. Bueno, Colombia no es un país al que le aplique pena de muerte por tratados internacionales. De hecho, ni siquiera prisión perpetua. La ley que sancionó el presidente Duque hace poco de prisión perpetua para violadores es una ley que ya la Corte Constitucional va a tumbar, precisamente por ser eso, por ser inconstitucional, porque tenemos tratados de derechos humanos que no permiten la prisión perpetua. Podría ser la prisión perpetua una solución, porque lo aleja precisamente de la sociedad, en especial la psicópata criminal, en especial si estamos hablando de crímenes seriales, de crímenes aberrantes, sí podría ser una solución. Pero pues pena de muerte, o sea, eso
Eso acá no nos aplica, eso aquí no da. ¿Qué Listo. recomendarías tú? Sí. Dios santo. Perdón. Es complicado, es que es un tema, porque mira, mientras el psicópata no incurra en comportamiento criminal y no tenga antecedentes penales ni nada que facilite que vaya a la cárcel, pues va a estar integrado, como ustedes muy bien lo ilustraron, y va a seguir dejando una estela de dolor a su alrededor. Va a tener no solamente una, sino 10, 20, 30 uniones maritales de pareja a las que engaña, manipula, les hace daño. Va a tener un cúmulo de hijos por los cuales no responde, pero que se utiliza para sus beneficios. Va a tener unos empleos de los cuales va a sacar la mayor ventaja. Posiblemente hay incursión en algunas actividades irregulares e ilícitas, en estafas, porque también son bastante estafadores. Pero la mayor parte de su vida va a seguir generando daño. Eso es lo complicado y por eso yo creo que estos espacios que ustedes abren precisamente para que la gente lo entienda son supremamente importantes porque eso sensibiliza y genera precisamente una cultura por lo menos de prevención y de contención en el caso de que usted esté viviendo algo parecido. Ok. Gracias. Sí, gracias. Acá hay otra pregunta y dice, ¿por qué los psicópatas buscan mucho a los niños? No sé si sea por ese sentido de que buscan tener poder y ellos son como más no Yo sé. no diría que buscan mucho o Tiene que poco a ver con los eso, niños. es que Depende de su perfil, ¿no? sí, exacto. Aquí dependería si estamos hablando de un psicópata con una tendencia paidofílica, sí, que busque niños para abusar. Sí, dentro del delito sexual con menor de edad, el componente no es, el componente, la ganancia psicológica no es sexual. La ganancia psicológica es el poder y el control que ejerce sobre la víctima, la manera como la manipula, cómo hace que guarde el secreto, sí, cómo la puede amenazar. Eh, entonces, sí, ese sería el componente. Eh, yo tengo muchos casos de papás biológicos, de situaciones de incesto, eh, que han hecho ese tipo de cosas con sus propios hijos, hijas, que las han manipulado de manera terrible, tanto que alimentan lo que la ciencia y la experiencia han denominado síndrome de acomodación al abuso. Es decir, que la revelación resulta ser tardía, ¿sí? Cuando la víctima ya tiene 18 años, 19 años, cuando se ha emancipado y ya revela todo lo que su propio papá, su padre biológico, le hizo durante años, ¿no? Eh, son situaciones duras, fuertes, por eso reitero el tema de esa estela de dolor que genera el psicópata de daño. Ok, gracias. Tenemos otras preguntitas que dicen, ¿la cultura influye en la psicopatía? Qué buena pregunta y la respuesta es sí. Tenemos mundialmente, eso no es Colombia, mundialmente una cultura machista. Por eso la criminalidad en su mayoría es masculina. Por eso la violencia en su mayoría es masculina, porque tenemos ancestralmente una concepción machista, absurda. Por eso las cosas que uno encuentra, lo que está pasando en Afganistán y ese tipo de cosas que amarran con el Corán mal interpretado, con la religión, con la política, con la geoestrategia o geopolítica. Sí, la respuesta es sí, tiene que ver mucho con eso. Perfecto, gracias. No sé si Ani quiere seguir con otra preguntita. Pues es que estaba mirando y aquí una pregunta que me parece que es la que dan respuesta a los tips que vamos a dar ahora. Em, porque sí, creo que eso es todo. Si la cultura influye, fue la última que leíste tú, ¿cierto? Sí, 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 la última pregunta que hay es la que vamos a responder en los tips, que es cómo podríamos identificar a una persona psicópata.
Entonces, Sí. los tips, todos tuyos, No, Belisario. las mujeres primero, empieza tú, dale. Ah, bueno, a ver, empecemos por lo más evidente. Eh, Cuando, como decía Belisario, hay inconsistencia, es decir, les están diciendo, prometiendo amor eterno, por ejemplo, o le están diciendo, no, es que ya a mí me importa, sí, pero las están maltratando. De alguna manera, les están diciendo que ustedes no sirven, les están diciendo que ustedes son unas brutas, que ustedes son tal y cual, pero que son menos. Las están haciendo sentir menos. Sí, como que les bajan un poquito bueno, Muy Un no, bien. poquito. ¿cómo decir? Pasan de Como, la valoración a la devaluación con exacto, muchísima sí, no facilidad. Sí, encontraba el es término. parte del ciclo. Sí, es parte del ciclo. Muy bien. Eh, Hay otros elementos, se los voy a decir por experiencia profesional. Uno de ellos es, si la persona con la que usted está o está conociendo le parece perfecto o perfecta, desconfíe. Eso no es. La perfección en los humanos no existe. ¿Sí? Todos tenemos evidentemente errores y situaciones que si uno tiene introspección, pues sabe reconocer que uno precisamente comenta. Eh, si se va a vincular con esta persona, se piensa vincular, indague de qué familia viene, cómo es su familia, qué tan estructurada de manera funcional o disfuncional está. Y banderín rojo a la disfuncionalidad, banderín rojo a una mala relación con la figura materna principalmente, eh, a que no reconozca límites en su comportamiento, entonces que pase a ser el tipo de persona bastante atrevida en ese tema de los límites. En eso hay que fijarse también. En todo lo que sea incoherente, para mí es como la norma general. Cuando empieza a haber esas incoherencias entre lo que la persona le dice, le manifiesta, lo que habla, pero que no comprueba, tenga cuidado con eso. Muchos de ellos se presentan como los tipos más inteligentes, más sabios, que estudiaron en Harvard, que tienen experiencia en X cosa, que conocieron a fulano, a fulana. Verifique, que contraste, pida los contrastes o búsquelos para saber si eso es cierto. Si empieza a encontrar esas mentiras, no crea que son mentiras pequeñas, esas son mentiras muy serias, hay que tener cuidado con esos temas. Eh, Muchos se victimizan, vea, William acaba de decir, habla peste de sus exparejas. Es cierto, se victimizan, dicen que fueron maltratadas o maltratados por sus exparejas. Si usted tiene la oportunidad de entrevistar hasta la expareja, mejor, ahí ya tiene información directa, firme. Sí, son terriblemente aduladores, Camilo lo dice ahí, claro. Y lo que pasa es que usted no puede negar una adulación, ¿sí? Si yo le digo a Carolina, oye Carolina, tú eres la mujer más linda que he visto yo en mi vida, qué guapa, cómo tienes ese pelo de hermoso, como tú no me vas a decir, ah, no, eso no es cierto. Si tú empiezas a recibir eso, difícilmente Como tú a a eso, entrar, no. Claro, te genera ¿sí? cierto impacto. Entonces, Claro. eso empieza a enganchar, y el psicópata es muy bueno con eso, muy bueno, es un mago para eso. No sé si también sea de que, digamos, pasan y en las parejas de que el hombre o la mujer maltrata a la pareja y lo que hacen es decir, si ves lo que me hiciste hacer, o sea, como que le echan la culpa, empiezan como a Sí, cambiarle la culpa y se empiezan a victimizar. de, esto te pasa porque tú me obligaste a hacerlo. sí, hace Ahí parte hay que empezar a precisamente buscar. de ese ciclo de manipulación o ciclo de violencia que más o menos desde la década de los 80 o 90 la doctora Walker identificó, que hoy día está muy estudiado, muy en boga, y que precisamente hace parte de esa eh, valoración y evaluación que hace el sujeto de un día para otro, donde no asume responsabilidades, donde la culpabiliza, donde se revela y la agrede, pero después viene una etapa de luna de miel, entonces le pide perdón, le jura cambios. Bueno, ese es otro elemento. Ojo, si usted tiene una relación donde la persona ha comprometido a cambiar, le ha jurado cambiar y no lo hace,
sálgase de ahí. No lo va a hacer, créame que no lo va a hacer. El No ciclo lo... de violencia implica que le va a prometer que lo va a hacer y cuando usted vuelve, arranca el ciclo después de un tiempo de luna de miel. Exactamente. Es que ahí empieza, o sea, empiezan con los golpes, se victimizan y dicen, ok, voy a cambiar porque ya no te voy a hacer daño. Entonces ahí empieza, y vuelven con las mismas conductas. Exacto. Y de Ahí nuevo, es, no Ese tienen que ser aparente golpes, cambio ¿no? va acompañado de regalos, ¿sí? De flores, de cosas, y no. Ahí como lo acabo de escribir Leili en el chat, son banderines rojos que usted debe identificar y salirse de ahí. Hay una pregunta de tic de identificación que me surge a partir del comentario de Camilo. Camilo dice, contigo son una persona y fueron son otra. Pero el narcisista también tiene esa característica. ¿Cómo distinguimos el psicópata del narcisista en cuanto a violencia intrafamiliar, por ejemplo? Mire, el psicópata es más perverso. El narcisista es un maltratador. El narcisista es terriblemente maltratador. ¿Sí? Precisamente por esa la habilidad que tiene de su autoestima, pese a que él se cree único y irrepetible, necesitado de admiración, tiende a maltratar mucho, pero no es un explotador. Si está combinando, además del maltrato, la explotación económica, emocional, sexual, ¿sí? Ahí estamos con rasgos psicopáticos, más que narcisista. exacto. Preguntan Ah, cuánto tiempo dura la luna de miel en el ciclo de violencia. Julie, es relativo, eso depende de cada interacción o relación de pareja, eso, y depende de cómo lo haya o lo maneje el psicópata. Puede ser de un día para otro, puede ser de una semana, pero no es mucho. Los ciclos de violencia en realidad no es que sea uno cada año, no. En realidad son más frecuentes de lo que se cree, ¿sí? Puede que por mucho sea de un mes, 2 meses, por mucho, pero es un continuo, es sistemático, ese maltrato es sistemático, sistemático. ok. Viena nos dice que son personas que quieres hablar sobre sus errores y rebotan el problema hacia ti, ya que creen que ellos son perfectos. Sí, así es, cierto. Este, Julie dice que le encanta el tema, que está feliz y que gracias por resolver las dudas. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por las preguntas, por todo este espacio que lograron abrir aquí el día de hoy. Aquí comenta, el psicópata si es posible te va a pegar, dice, en lugares donde nadie vea. El narcisista está hasta orgulloso de que vean lo que hace, pero el narcisista inicialmente le esconde al público que es, que es maltratador. O sea, él se muestra, pero tiende a arrancar escondiendo que hace algo malo, porque él lo que quiere es que el mundo lo vea como el mejor. Sí, sin embargo, el narcisista abiertamente es más humillativo. ¿Sí? Él sí, porque es competitivo. El psicópata sí es más soterrado, por supuesto. Will Villalba nos dice que algo muy importante es que se adaptan a sus víctimas, les hacen creer que son sus almas gemelas. Sí, por supuesto, claro. Y le colocan el hilito rojo ahí en la muñeca, ¿sí? Y dice que todo eso fue el universo que se confabuló para que se encontraran, para que se unieran. Y hace parte de su ciclo de manipulación, por supuesto. Así es. Sí. ¿Cómo Adicional, pueden obtener tu contacto? Nos piden. Bueno, me encuentran por redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, aquí por Instagram, como @belferforense. Si quieren escribirme al WhatsApp, mi WhatsApp es 314-403-0835. listo. @belferforense. Ok. 0835. 314-403-0835, sí. WhatsApp. Estamos Bueno, agregando la información para
para que puedan contactarse con Belisario. Sí. Muchas Ana gracias. nos hace una preguntita y es, uno pensaría que hablar de un psicópata es cosa de películas o noticias, pero parece que están más cerca de lo que creemos. Bueno, no es una pregunta, Ese es es una el pregunta. problema. Ese es el Absolutamente. problema. Eso es una conclusión. Eso que acabas de decir, que acabas de escribir, es una conclusión. Así es. Por eso precisamente es importante que sigamos teniendo espacios como estos. Claro que sí. Y creo que también las películas y las series han cambiado como esa perspectiva de lo que es psicópata, ¿no? Porque, o sea, ellos lo muestran como una persona que siempre está creando daño y así. Bueno, sí, está creando daño todo el tiempo, pero violencia, digámoslo así, ya muy No exagerada. necesariamente es asesino, no necesariamente es Ujú. Total. delincuente, no necesariamente es, Es, ni siquiera necesariamente va a ser agresor familiar, ni siquiera necesariamente va a ser eso. Puede ser una persona que trabaja en empresas sí, que solo por querer crecer en poder destruye la carrera de sus compañeros. Puede ser una persona que desfalca empresas. sí, tal cual. Mira, Loring acaba de escribir algo muy importante y sé que lo estás escribiendo por experiencia. Esto no es de la literatura. Dice, ellos tienen gustos por la brujería y demás cosas oscuras. Sí, sí y sí. Las Los utilizan. amarra. Las utilizan ese tipo de cosas, las utilizan, es cierto, porque para ellos son los dioses, entonces el tema de la religión no les importa, el tema de la sexualidad tampoco, la sexualidad para ellos es una forma de obtener sus fines y de escalar. O sea, un psicópata tiene la necesidad de volverse homosexual, incluso considerándose heterosexual para con su homosexualidad, convencer a su jefe y que de esa forma le dé un ascenso, no tiene ningún problema en eso. Lo hace precisamente porque el fin es lo que quiere conseguir, es manipular, descollar sobre los demás. Están Y preguntando. Gerardo dice, tengo experiencia en eso, sí, seguro. Sí, o sea, pero no necesariamente que una persona no crea en religión significa que sea psicopática, porque de hecho yo no soy Mm, religiosa en lo absoluto, pero sí, no sí, soy sí. psicópata que yo No, no, no. sepa. Claro, claro. Y tienes, no, no, no. Está bien la No lo aclaración. soy, no lo soy. Lo que quiero decir es que Ahora en el mundo del no vayamos por psicópata, la calle preguntando, ¿usted es ateo? no, no, nada, nada. Es que en el mundo del psicópata, para ellos, los dioses son ellos, ¿sí? Para ellos no hay ningún ser más superior que ellos mismos, precisamente por ese rasgo narcisista. Y por eso mismo acuden a hacer ese tipo de cosas de brujería y a veces a convencer a la misma gente de esas situaciones, a manipular con eso. ¿No? Exacto, sí. Bueno, Aquí nos decía Will que a la mamá del niño, como tú nos comentabas el caso, le encanta lo satánico. Sí, 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 así es. De hecho, en algunos posts que hacía con el niño, ella le colocaba al niño cachos y una serie de cosas ahí muy fuertes, muy fuertes. Eso es Sí, cierto. la verdad, sí. Mm. Bueno, ya para cerrar esta para cerrar. amena conversación, lástima que sea una horita porque esto se puede extender muchísimo y salen muchas preguntas y muchos temas. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos, por el aprendizaje, la experiencia, por todo, porque nosotros también como que nos llevamos algo algo nuevo, ¿sí? Porque uno muchas veces no le presta mucha atención a esas cositas. Y bueno, te agradezco de verdad. Para mí fue una dicha cuando tú accediste a ser el invitado de honor en este en vivo. Siempre es un placer tenerte en clase, de invitado, escucharte hablar. O sea, yo aprendo siempre, a pesar de que el tema es el mismo, siempre aprendo algo nuevo cada vez que te escucho. Y bueno, hacía tiempo ya con esto de la pandemia, no logramos concertar nada, entonces me alegra haberte podido tener, aunque sea aquí en cámara. A ti, Ana, mil gracias porque en realidad si estoy acá es gracias a tu invitación, gracias al tema que elegiste para compartir con la gente el día de hoy. A Carolina también mil gracias por la participación, por las preguntas, por toda esta dinámica que ustedes generaron acá, que fue de verdad muy, muy interesante y muy productiva.
Y pues nada, Bueno, gracias. a todos los que asistieron, obviamente, a los que estuvieron haciendo sus preguntas, muchas gracias. Esto enriquece cada uno de estos espacios que hacemos. La idea es que logremos como conversar, sacar duditas que uno tenga, porque uno muchas veces, como les dije, uno muchas veces no le presta atención. Y de verdad, mil gracias por este espacio, mil gracias, Belisario, por aceptar esta invitación. Y pues esperamos que en otra oportunidad podamos hacer, como nos dice aquí Liz, una segunda parte, porque sí, la verdad, está muy interesante este tema. Ok, Y ojalá se nos dé la posibilidad. claro que sí. Entonces, igual, ahí quedó el contacto de Belisario, si desean contactarlo, también está por sus redes sociales. Y pues nada, nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo espacio. Vamos a hablar un poquito de burnout. Entonces, las esperamos también las esperamos de 6 a 7 de la noche. Y muchas gracias por la asistencia. Y Vale, Que feliz tengan aniversario. una noche bonita noche, un buen fin de a semana. todos. Bye bye. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao.